y una de dos. Hola a todos y todas. Hace ya unos días que la climatología se ha ido estabilizando y más que primavera vamos teniendo temperaturas más propias del verano. Pero el calendario manda y hoy les queremos hablar de eso, de la primavera, más concretamente de los efectos de la primavera. Tenemos todos interiorizado que al llegar a esta estación del año, pues llega la euforia del cambio de ciclo, la cercanía de las vacaciones, de la llegada de la luz, y así podríamos seguir. Pero esta primavera también ha traído consigo un aumento de los casos COVID, por ejemplo. Las grandes concentraciones que se propician en estas fechas, con festividades, primeras ferias, parece ser uno de los factores. Con este mes también llega la época de alergias en la provincia. Y una cuestión más. ¿El cambio de estación, de paso del invierno a este tiempo, afecta a nuestro ánimo? Bueno, son algunas de las cuestiones a las que hoy les vamos a intentar dar respuesta. Gerardo Pérez, presidente del Colegio de Médicos de Jaén, muy buenas. Hola, encantado de estar con todos ustedes de nuevo. Un placer. ¿En qué se traduce, presidente, ese efecto primavera en cuanto a los efectos de la pandemia? Bueno, el efecto primavera se ha traducido en un nuevo incremento de casos tanto en la frecuentación en los centros de salud como en la urgencia y, lógicamente, en el área de hospitalización de los pacientes con neumonía COVID. En eso se ha traducido el efecto primavera. Otros le han llamado gripalización del germen, de la pandemia. Así que es verdad que le podemos poner el acrónimo, le podemos poner el mote que queramos, pero el tema es que la pandemia continúa desde marzo de 2020 y bueno, y parece que se repite de nuevo el ciclo de siempre. Relajamos medidas, se produce incremento de casos. ¿Podríamos hablar de una séptima ola, como algunos titulares ya van certificando, o no nos atrevemos a poner todavía la etiqueta? Todavía parece un poco precoz hablar de séptima ola, de lo que sí está claro que hay un repunte importante de casos, un brote importante. El efecto primavera se llama el efecto fiesta, y de todo tipo, y que lo hemos estado viendo en todos los medios de comunicación, cómo ha respondido la sociedad en general. Y aquí, aparte de la responsabilidad a los poderes políticos, que son los que toman las decisiones al final de las medidas de desescalada, también hay que mandarle un mensaje claro y directo a la sociedad, que sepan, ya saben perfectamente cómo se ha comportado el coronavirus desde hace 2 años. Y ahí sí que es verdad que apelamos ya a la responsabilidad también personal e individual de cada uno de los miembros de nuestra sociedad para que tomen sus medidas de forma individual. Ahora, después, si le parece, vamos a recordar un poco las medidas, aunque, bueno, prácticamente es de todos conocidas, son de todos conocidas. Pero sobre la nueva forma de los datos, cómo se están dando ahora los datos de la pandemia por parte de las administraciones, ahora ya no se cuentan todos los casos, solamente la incidencia sobre personas mayores de 60 años. En fin, parece que se nos quedan algunos datos fuera, ¿no? Sí, en este caso no tenemos una foto continua, ¿no?, que era lo que teníamos antes y a diario. Ahora tenemos una foto que lo único que se traduce, y estamos convencidos, en un infradiagnóstico de casos. En la ola 1 había un infradiagnóstico de casos porque no había test, que hubo tal avalancha de pacientes que no se podían medir y los test eran también en ese momento de peor calidad, pero ahora en este caso sí que lo que pensamos es que se está produciendo un infradiagnóstico y bueno, habría que hacerle todavía un marcaje claro y directo al germen, porque no sabemos cómo se va a comportar. Lo normal es que es verdad que siga perdiendo fuerza, pero ese día a día, es verdad, nos mantenía un poco más alerta, ¿no? Y eso sí que lo hemos perdido. Sobre esta cuestión, me interesa también conocer qué nos dicen desde este punto de vista otros profesionales sanitarios, en este caso los enfermeros y las enfermeras, y por eso también nos acompaña aquí en los estudios de Una de Dos, de 10 Televisión y la cadena SER, Antonio Barranco. Él es el vicepresidente del Colegio de Enfermería. Antonio Barranco, Antonio, hola, muy buenas. Muy buenas. Bienvenido otra vez y agradecidos desde esta casa. Bien hallado. Muchas gracias. ¿Qué opina de esto que estamos contando? Infradiagnóstico, dice. Sí, sin lugar a dudas. Vamos, tenemos que ver que hay no solamente un infradiagnóstico, sino un volumen importante de diagnósticos que se llevan a cabo como tales, pero no se notifican. Bien porque el usuario se hace un test en su domicilio y como se ha producido una relajación total de las medidas, pues no lo comunica para seguir con su vida social.
Este periodo primaveral y casi festivo, me atrevería a decir, pues conlleva un cierto grado de desinhibición. Vemos como, bueno, pues ferias, romerías, todas las medidas de distanciamiento, de aislamiento social brillan por su ausencia. Entonces, sí que son personas diagnosticadas porque tienen un test que muchas veces se lo han hecho, pero no lo comunican para seguir con sus costumbres. Y al margen de eso, bueno, lo que es en el ámbito sanitario, pues la obligatoriedad de hacer los test solamente según protocolo a mayores de 60 años, inmunodeprimidos, embarazadas, pues hay un importante volumen de pacientes que posiblemente son positivos, pero bueno, que esa no obligatoriedad hace que se escapen. Me está diciendo usted que hay casos en los que uno sabe, es consciente de que es positivo, pero aún así no lo comunica para poder asistir, bueno, a determinados eventos. Efectivamente, vamos a ver, esto donde más se puede ver en las poblaciones pequeñas, porque todo el mundo se conoce, ¿no? Las poblaciones grandes se diluye, es una responsabilidad que diluye, pero claro, donde todo el mundo se conoce, pues sí que ves personas que son positivas, que han ido por su centro de salud demandando atención, y a los 2 días los ves de fiesta. Claro, el secreto profesional te obliga a no poder decirlo, claro está, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista. Eso en este periodo de romería se está viendo y muchísimo, desgraciadamente. La responsabilidad social está dejándose un poquito de lado. Vamos a ver cuál es la fotografía de hoy de los casos, porque hablamos de la gripalización. Doctor Gerardo Pérez, ¿los casos, sigue habiendo casos graves o no? Porque da la impresión de que ya todos los casos son leves, que solamente hay síntomas leves. ¿Es así esto? Efectivamente, sigue habiendo casos graves y por eso se han incrementado el número de camas en área de hospitalización. Nosotros estamos en periodo de, un término muy de moda, de desescalada de camas. Se estaban cerrando camas COVID y ahora, después de Semana Santa, ha habido de nuevo que abrir camas COVID de nuevo. Entonces, tenemos pacientes con neumonía grave y, desgraciadamente, ya después de Semana Santa, en nuestra provincia hemos tenido fallecimientos por neumonía COVID. Entonces, de ahí la importancia en hacerle ver, y lo comentaba Antonio, yo creo que coincidimos todos los profesionales sanitarios que estamos ahí a pie de campo, que hay que tener ahora, dado que los poderes políticos están haciendo primar la balanza socioeconómica con respecto a la balanza sanitaria, pues apelamos a la responsabilidad social, apelamos a la responsabilidad de los ciudadanos también, para que cuando salgan y se diviertan, pues se diviertan de una forma consecuente y establezcan unas mínimas medidas. Es verdad que en los pueblos pequeños eso era conocido, ha sido conocido en Omicron y ha sido conocido desde la ola 1, ¿no? La gente, es verdad que en determinados sitios, estando en cuarentena, no la ha guardado, y eso también apelamos a ese sentido de responsabilidad. Antonio. Efectivamente, es como comenta Gerardo, ¿no? Esta primavera, reinicio de la socialización y del ocio, pues lo que conlleva, desgraciadamente, eso, es que estamos dejando un poquito al margen todas las medidas preventivas y bueno, vemos que para el COVID, desde el minuto 1, no hay vacaciones, no hay días de fiesta, y es un enemigo latente, está ahí. Entonces, es responsabilidad nuestra, obviamente, divertirnos, claro que tenemos derecho, pero también tenemos derecho a divertirnos con unas medidas pues que protejan y nos protejan. Es que vemos cómo la tasa de incidencia se está disparando otra vez, y porque es una medida sesgada, como has comentado, ¿no? No es una medida que recoja el universo poblacional, pero si ya en mayores de 60 y en embarazadas estamos hablando en la provincia de Jaén de una tasa que supera los 700 casos por 100.000, es que nos vamos a periodos de sexta ola cuando estábamos todavía en nivel 1 y 2 de alerta. Es decir, que son datos preocupantes. El caso de los test, de los autotest que hemos comentado anteriormente a micrófono cerrado, claro, si uno parece o pudiera tener algún tipo de síntoma, va directamente, compra el test, se lo hace y sale de dudas, pero claro, a veces no da positivo en los primeros días. ¿Cómo es esto, Gerardo Pérez, presidente? ¿Cómo funciona exactamente los test, los autotest?
Bueno, los autotest, bueno, también hay que tener en cuenta que autotest se compren, no todos los autotest son válidos. Recomendamos que la población los compre, lógicamente, en farmacias, que son nuestras farmacias comunitarias, que son las que están validadas. El tema es que Omicron tiene un periodo en el cual no manifiesta la sintomatología y aunque la manifiesta de forma leve, que se va a 3-4 días, en los cuales en ese periodo ventana de los 3-4 primeros días, el test puede ser positivo o puede ser negativo. Es decir, uno se puede sentir acatarrado y ahora es bastante frecuente porque creo que lo ha comentado también usted anteriormente, que ha empezado la polinización tan frecuente en nuestra provincia y la gente empieza con esa hidrorrea, con ese moquillo fluido, ¿no? Y es fácil poder confundirse entre lo que sería la sintomatología del asma bronquial en su inicio, perdón, de la rinitis alérgica en su inicio, de los primeros indicios de COVID, ¿no? De Omicron. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Y ahí, que es donde tú comentas, en esos 3-4 primeros días hay muchos falsos negativos del test, que nos sale negativo el test, pero ya lo que estamos haciendo es incubando la enfermedad y además ya ahí somos contagiosos, claro. Bueno, pues ya que ha salido el tema, la alergia sería otro de los efectos, ¿no? De los otros efectos de la primavera. Ya comienzan a incrementarse los casos, ya comienzan a darse los primeros casos, aunque todavía queda bastante, ¿no?, por venir. Tristemente para los que sufren la alergia al polen del olivo. Bueno, y aquí hay que apelar otra vez a la responsabilidad, porque es curioso, pero venimos de 2 años de pandemia, de uso continuado de mascarilla, en que si sumamos los tratamientos farmacológicos preventivos y el uso de mascarilla, vemos como la incidencia de la rinitis alérgica, del asma alérgico y demás, prácticamente era nula. Había muy poquitos casos, ¿no? Y si lo había, leves. Este año no es obligatoria la mascarilla, pero es aconsejable. Y esto no tenemos que perderlo de vista. ¿Por qué? Pues porque podemos observar cómo hay un repunte de rinitis, como ha comentado Gerardo, de asma alérgica. Y bueno, si hemos sido capaces de hacerlo 2 años atrás con unos resultados magníficos, pues bueno, hay que apelar a la responsabilidad y al bienestar individual. Al fin y al cabo, eso repercute sobre el sujeto alérgico. Porque se ha demostrado que la mascarilla es fundamental también en esto de la alergia. Bueno, ya se sabía, pero claro, con estos 2 años en los que la hemos tenido obligatorias, ¿se ha notado, Gerardo, que había menos síntomas en los casos de alergia cuando llegaba este tiempo? Sí, se ha notado, hombre. Tampoco caigamos en la falsa protección de la mascarilla. Depende qué tipo de mascarilla, depende el filtro de la mascarilla y depende cada cuánto tiempo renovemos la mascarilla. Es decir, que todo eso influye, pero es verdad que eso sí que nos da un efecto protector y nos da un efecto protector doble, porque si tenemos pacientes circulando con COVID, con poca sintomatología, pero que convivimos con ellos habitualmente, la verdad es que nos va a ayudar a no coger COVID. Podemos matar, entre comillas, 2 pájaros de un tiro, pero recuerden que no todas las mascarillas son igual de eficaces y que las mascarillas, dependiendo del uso que se le dé, tienen una vida media. No podemos tirarnos toda la primavera con la misma mascarilla FFP2, evidentemente. Hay que cambiar, hay que renovar, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, vamos, una mascarilla no tiene una vida de más allá de 4 o 6 horas. Entonces, bueno, lo que no podemos es, como ha comentado Gerardo, pues toda la pandemia la echamos con la mascarilla que me dio la Consejería de Salud, o Versas. Eso es obvio, ¿no? Vamos a intentar ir cambiando en eso. En la provincia se calcula que un 25% de la población tiene algún tipo de alergias y de estas personas el 90% es además al polen del olivo. ¿Cuándo se espera que llegue el máximo pico? Aunque bueno, esto también es un futurible, pero bueno, en función de la experiencia de otros años y la climatología cómo ha ido, ¿no? Hemos tenido en estos días pasados tiempo de lluvia, bueno, parece ser que la floración puede ser fuerte. Gerardo, ¿es a mitad de mayo, es más bien para finales? Normalmente, ¿cuándo se espera siempre ese pico? Ya estamos a mitad de mayo y ya estamos en títulos muy altos de polinización frente al olivo. Con lo cual vamos a dejar pasar un par de semanas, ya más tirando para finales de mayo, y ahí sí que es verdad que va a haber
Yo se lo digo siempre a mis pacientes, mire, aquí no existen altas concentraciones de polen de olivo, aquí lo que existe es una contaminación atmosférica por polen del olivo, y son típicas esas imágenes, tanto por cualquier punto de la provincia, por no decir, por decirlo de forma general, no señalar a ningún municipio. Son muy típicas esas fotos en las cuales aparecen los fondos de cielo amarillo verdoso. Entonces, eso indica una contaminación ambiental, entrecomillada, por el polen, ¿no? Esas concentraciones elevadísimas que solamente se dan a nivel del Estado español en nuestra provincia. Que además eso tiene una repercusión directa también sobre la salud. Puede haber incluso casos graves también. Claro, eso lo notamos, bueno, se nota en primera línea en los centros de salud, pero evidentemente luego los servicios de urgencia sí que tratan muchísimos casos y desgraciadamente sí que también nos ingresan asmáticos. Pero afortunadamente si el paciente va a su médico de familia y empieza con medicación inhalada, que lleve el corticoide inhalado, que es la herramienta básica para manejar estos pacientes, afortunadamente el número de hospitalizaciones sí que ha disminuido en los últimos años. Es decir, existe una concienciación de que la terapia inhalada funciona y nos protege, y más del 90% de los pacientes se pueden manejar bien en atención primaria utilizando esas herramientas. Pero lo que está claro es que el incremento de pacientes con crisis de espasmo, crisis broncoespástica por el asma, ahora están en nuestros centros de salud y en los servicios de urgencia a la orden del día. Casos COVID, alergia y el estado de ánimo. Nos está escuchando muy atentamente y vamos a saludarlo ya a Pablo Lorenzo, director de Salud Mental del Área Sanitaria Jaén Nordeste. Pablo, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra llamada. Muy buenas, gracias a vosotros por invitarme. Y si yo hago esta pregunta, ¿el cambio del invierno a la primavera afecta al estado de ánimo realmente? ¿Es positivo? ¿No lo es? ¿Qué me diría? Bueno, cualquier cosa nos afecta, eso es evidente. Pero es verdad que ya de siempre y tradicionalmente hay la idea esta general, incluso se ha estudiado y hay ciertas evidencias de que en determinados procesos patológicos de tipo psíquico, pues influye y se ve condicionada por los cambios de tiempo, fundamentalmente en lo que se refiere a la primavera y al otoño. Esas son las épocas un poco del año más estudiadas y donde más evidencia hay de que hay una influencia directa, pues por ejemplo, hablemos de depresiones, hablemos sobre todo de trastornos bipolares, donde hay fases maníaco-depresivas, pues en ese tipo de alteraciones psíquicas pues hay una influencia bastante evidente en esta época. De hecho, nosotros, pues en las consultas, tenemos especial precaución cuando llega este tiempo. Y el paciente mismo lo reconoce muchas veces, el que está sufriendo este tipo de procesos, lo reconoce y sabe, anticipa que ante el cambio de tiempo, ante la llegada de la primavera, pues puede producirse, digamos, una descompensación. Y sin embargo tenemos la impresión contraria, que al llegar las jornadas de la tarde más largas, con más luz, el ánimo está mejor. No tiene por qué ser así. Sí, no tiene por qué ser así. Estamos hablando de personas más susceptibles o que tienen cierta vulnerabilidad. Es verdad que cada uno reacciona de una manera diferente y no llega a desencadenar estados patológicos, pero sí que hay una influencia en el estado de ánimo. Muchas veces es verdad que es positivo en personas donde, bueno, pues al fin salen a la calle. Además se mezcla, como han hablado antes precisamente Antonio y Gerardo, se mezcla con todo este efecto fiesta, donde tras la pandemia pues todo el mundo quiere y de alguna manera mucha gente pues vive esa alegría de volver a la calle, ¿no? Que lo que le favorece el tiempo, ¿no? Entonces, pero es verdad que en personas más susceptibles en primavera es un periodo donde se vuelven las personas un poco más emocionables, más sensibles, cuando tienes cierta tendencia, y en algunos casos pues se puede producir una reagudización de los procesos patológicos mentales. ¿Hay algún patrón, algún consejo que seguir? Hombre, sobre todo, el mayor consejo es estar atento, ver un poco, anticiparse un poco a los cambios, visualizar un poco, tener en cuenta que, bueno, que estamos a merced un poco de lo que pasa alrededor, de las estaciones y de los cambios de tiempo y de
de los ciclos, pero también ahí tenemos que ser un poco conscientes de ver en qué momento nosotros podemos estar sintiendo este tipo de sensibilidad especial o este tipo de emocionabilidad y poner un poco pues remedio de alguna manera. Hay un término que es la astenia primaveral, que quiero que comentemos. Realmente, ¿qué es? ¿Qué hay de verdad y qué no hay de verdad en esto de la astenia primaveral? Vamos a empezar con el presidente del Colegio de Médicos. Gerardo, ¿qué es exactamente? ¿Cómo definiríamos este término? La astenia es un síntoma muy subjetivo porque hay una gran variabilidad también, porque hay algo que no se puede medir, lo comentaba Pablo, hay cosas que podemos medir y cosas que no podemos medir, el cual el paciente, el sujeto, la persona, se siente como poco animado, con pocas ganas de hacer cosas, poca movilidad. Otros pacientes lo definen como un cansancio más exacerbado y que, bueno, en algunos casos es verdad que puede tener una base fisiológica, pero en otros casos se puede ver incrementada, sobre todo en nuestra zona, por la utilización de algunos fármacos, como puede ser los antihistamínicos. Entonces, a la astenia que te puede dar como síntoma la primavera se ve acentuada por la utilización de medicación específica para por ejemplo, la rinitis alérgica, que son los antihistamínicos orales. ¿Quién no ha tomado ese tipo de fármacos en nuestra zona ya? Que también incrementa esa sensación de postración, de cansancio y de pocas ganas de hacer algunas cosas, ¿no? Bueno, pues al hilo de lo que comenta Gerardo, efectivamente, la astenia no es ni más ni menos que eso, es la falta de energía de emprender acciones, de hacer algo más, ¿no? Podríamos relacionarlo con la fatiga, y bueno, pues eso es la primavera. Parece ser que guarda relación también con las horas de sol, con la cantidad de luz que recibimos a través de nuestra pupila y a través de nuestra retina. Y bueno, sí que está demostrado que estos cambios lumínicos, pues, como ha comentado Pablo, tanto en primavera como en otoño, pues marcan lo que es los trastornos del estado de ánimo. Una cosa que no podemos obviar, están ahí. Es algo, por tanto, de estado de ánimo. Es cierto, el tema de la luz es muy importante también. Incluso ha habido terapias que se han ensayado para la depresión, pues terapias lumínicas que llaman, con someter a los pacientes a determinada intensidad de luz, y eso puede mejorar en algunos casos algunas depresiones. Y es verdad que la astenia pues tiene que ver con estos factores que han comentado sobre todo, ¿no? Pero también seguramente pues con el cambio psicológico un poco que supone los ritmos estacionales, ¿no? Y sobre todo en lugares donde tenemos estaciones, ¿no? Porque es verdad que hay países nórdicos donde, por ejemplo, donde hay el tránsito es mucho más leve, ¿no? Exactamente, el tránsito es más leve y bueno, pues prácticamente no se vive una primavera tan floreciente como aquí, ¿no? Pero todo ese cambio es como cualquier cambio, por otra parte. Tampoco quiero yo que magnifiquemos la importancia de todo esto, sino que le demos su relativa importancia y sabiendo que es un elemento más que está ahí, ¿no? Que no sustituye a otros, que se puede añadir a la importancia para padecer algún tipo de problema. Reitero nuevamente la pregunta, ¿qué deberíamos hacer para un poco prevenir esto? Sí, yo creo que anticipar, sobre todo, como he dicho. Sí. Anticipar, ¿no? Quiero decir, anticipar y aceptar un poco. Aceptar esto, vivir con la idea de que, bueno, esto es un poco lo que nos va a llegar, ¿sabes? Y estar atentos un poquito a nuestras reacciones y aceptarlo un poquito como unas reacciones normales dentro de nuestra situación. Quiero decir que saber que puede llegar la primavera o un cambio de tiempo y podemos pues sentir determinados días donde efectivamente nos levantamos, como han dicho, por H o por B, pero con menos gana, ¿sabes? Perdemos un poquito la motivación en algún momento, saber que es una cosa pasajera en general y que no debemos darle más importancia. Son un poco dentro de los avatares de la vida, de nuestra existencia, ¿no? Entiendo. Bueno, estábamos reflexionando sobre el cambio de estación, pero prácticamente aquí, en nuestra tierra, pasamos del invierno al verano. Efectivamente. Claro, efectivamente no hay primavera, ¿no? Pero bueno, sí que ese cambio se nota, ¿no? Y bueno, y tanto sí. Es lo que comenta Pablo, es que también estamos en un estadio, en una fase vital generalizada, ¿no? En que entendemos que todo
es subsidiario de tratamiento. No, vamos a ver, si una persona se encuentra mal porque se le ha muerto un ser querido, vamos a ver, no es que tenga una depresión, es que se le ha muerto un ser querido. Es que desgraciadamente la vida nos da una de cal y una de arena, todo no puede ser bueno. Entonces, a la primera, estoy depresivo, voy a ponerme tratamiento, o voy a que me pongan tratamiento. Tenemos que afrontar las situaciones vitales y esas están ahí, las crisis existenciales, eso es inherente a la condición humana. Se está celebrando el Día de la Enfermería. Antonio, ahora si te parece vamos a hablar un minuto más sobre este asunto, pero vamos a despedir primero a Gerardo Pérez, al presidente del Colegio de Médicos. Bueno, doctor, simplemente por lanzar un mensaje positivo, estamos hablando de primavera, la primavera es alegría, debe serlo también. Bueno, hemos querido montar esta, vamos a decir, mesa sanitaria, mesa médica, aquí con distintos puntos de vista, pero desde luego podemos dejar un mensaje siempre positivo, ¿no? El mensaje positivo es que afortunadamente podemos estar haciendo una vida mucho más normalizada que el año pasado o que el anterior, y eso es un avance, pero también hay que lanzar, aparte de ese mensaje positivo, en el cual me sumo, una advertencia. Si no queremos dar paso atrás, es verdad que tenemos conocimientos de cosas que no debemos de hacer. Entonces, apelo a una cosa y a otra. Para seguir disfrutando de una primavera feliz, de un verano feliz, con salida y haciendo una vida social lo más parecido al año 2019, seamos consecuentes también en nuestro día a día. Y hay zonas en las que sabemos que entrañan riesgo, que entrañan peligro. Entonces, vamos, que el esfuerzo que estamos pidiendo es volver a poner una mascarilla que hemos llevado puesto 2 años en momentos y en situaciones muy puntuales, ¿no? Entonces, ese mensaje a la población es bueno también, y esa advertencia hacérsela. Estamos mucho mejor que hace 2 años, mejor que el año pasado, pero no caigamos en los mismos errores del año pasado. Si hiciera usted balance de lo que ha pasado con respecto a ahora lo que estamos viendo, ha quedado ya atrás, ¿no? Ese tiempo tan duro en el que precisamente los profesionales sanitarios tuvieron que afrontar la pandemia. Sí, yo aprovechando que están aquí mis compañeros y que es una mesa muy multidisciplinar, yo quisiera hablar de la fatiga pandémica a los cuales estamos siendo sometidos todos los profesionales sanitarios, no solamente los médicos. Seguro que Antonio puede hablar de muchísimos casos del personal de enfermería, de auxiliares. Que no quisiera olvidarme de ninguno de todos los que hemos estado implicados en la lucha contra la pandemia. Y es verdad que hay muchos casos. Hay series publicadas con el 30 al 40% de los profesionales sanitarios en global que sufren esa fatiga pandémica, ese cansancio después de la lucha de 2 años sin tregua con el germen y con las otras enfermedades crónicas, porque no se olviden que la población sigue llamando todos los días a nuestros centros de salud y a nuestros hospitales diciendo, ojo, no se olvide de lo mío, de mi libro, ¿no? Y es verdad, nadie se olvida de su libro, pero que sepan que seguimos luchando de forma descarada y cara a cara con el germen todavía. Entonces yo sí que apelo a esa responsabilidad también de los ciudadanos que atiendan y que también cuiden a su manera, con ese respeto que tiene que ser mutuo a todos los profesionales sanitarios, y que no se produzcan desgraciadamente algunos incidentes de algunas agresiones verbales, pocas físicas, que se han producido, de los cuales el profesional sanitario está siempre ahí para ayudarle, para cuidarle, para diagnosticarle, para tratarle o para consolarle cuando no podamos hacer otra cosa. Así que abogo también por esa responsabilidad comprensiva por parte de toda la sociedad hacia sus médicos o hacia cualquier profesional sanitario, está clarísimo. Fatiga pandémica, además, el Colegio de Enfermería ha denunciado en reiteradas ocasiones esto que estamos hablando, agresiones. Efectivamente, también. Vamos a ver, ahí, bueno, los dos aspectos que ha comentado Gerardo son muy llamativos, ¿no? Hay un estudio del Consejo General acerca de la prevalencia que tenemos ahora mismo de patologías psíquicas en el personal de enfermería, y habla de más de un 80% de las enfermeras que tienen trastornos del sueño, depresión, ansiedad, incluso ideación autolítica. No recuerdo exactamente el dato, pero me parece que era superior a un 30%, o sea que es un dato para tener en cuenta. Y por otro lado tenemos, como comenta Gerardo, la cruz de la moneda, ¿no? Hemos pasado de héroes a villanos en cuestión de días, podríamos decir, ¿no? Porque vemos cómo hay un repunte en agresiones
que es algo inconcebible. Vamos a ver, el personal sanitario, las enfermeras, seguimos siendo exactamente igual, los médicos exactamente igual, que estábamos en plena pandemia, pues con algo desconocido, que no sabíamos si el EPI servía o no servía, si la mascarilla era o no era, y que te ibas con el miedo a tu casa. Pero bueno, estábamos ahí, y ahora resulta que somos la cara visible del sistema, donde el usuario vacía sus frustraciones y toda la incapacidad o la capacidad de resolución que no puede dar el sistema sanitario la refleja sobre el personal. Entonces es inconcebible que tengamos este repunte de las agresiones. Es algo que, bueno, dicho de otra manera, no es que estén mordiendo la mano que les da de comer, no es, pero es un término afín, ¿no? Vamos a ver, el personal sanitario, la enfermera sigue siendo la persona que cuida a la población y es nuestra razón de ser como profesión. Por cerrar el círculo, Pablo, en este aspecto que estamos hablando, Sí, de esa fatiga pandémica. Eso es muy llamativo, es verdad, el haber pasado de héroes a villanos, cuando creo que los profesionales sanitarios han dado un ejemplo, y hemos dado un ejemplo de entrega absoluta, ¿no? Incluso pues muchos de nuestros compañeros pues han dejado su vida en el camino, su vida y su salud, ¿no? Es verdad que el ser humano necesita encontrar unos culpables muchas veces y desahogar un poco digamos, su frustración o su agresividad, porque también es verdad que la pandemia nos ha hecho daño a todos, ha hecho daño no solo con el COVID, sino otras enfermedades, y mucha gente se siente frustrada ante eso. Es verdad que hemos visto todo esto ha producido un cambio muy importante en los servicios sanitarios, no nos ha pillado desbordados, no hemos podido atender. Esperemos que si llega otra pandemia nos pille un poquito más avisados y podamos ponerle antes otro tipo de remedio si es que lo hubiera, pero es verdad que yo también pido como Gerardo un poco de comprensión hacia los sanitarios que están realmente a nivel personal y profesional entregados en una tarea de hacer un bien por la salud de las personas y la sociedad en todo momento, sin duda ninguna. Dejadme que despida a Gerardo. Gerardo Pérez, presidente del Colegio de Médicos, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a todos ustedes, a todos vosotros, y un placer. Retomando, Pablo, Ajá. porque además es un tema que se nos va acabando el tiempo, pero no quisiera dejarlo pasar. Esta semana precisamente ha entrado ya en funcionamiento el 024, sí. Es el teléfono de prevención al suicidio. Es un asunto del que hablábamos hace unos meses, precisamente en otra tertulia que montábamos aquí en este 1 de 2 sobre la salud mental, coincidiendo con el Día de la Salud Mental. Hablábamos de esa iniciativa que tenía el Gobierno de España de ponerlo en marcha, ya se ha puesto en marcha. Bueno, al menos una reflexión, que nos salgamos un poquito del tema que nos ha traído hoy aquí. Sí, es un tema muy importante, el tema del suicidio. Lo ha nombrado, por ejemplo, en profesionales de enfermería ahora, pero es que es en toda la sociedad. El tema del suicidio es un problema de salud pública. Estamos hablando de la primera causa de muerte no natural. Estamos hablando de un incremento de los datos que tenemos de 2020, que precisamente por el periodo de pandemia estamos hablando de casi 4.000 muertes por suicidio en España. En Andalucía no sé exactamente, pero estamos en torno a 700 o así. Es verdad, si lo comparas con otros países ni siquiera es mucho, quiero decir que está en una media más bien baja, pero aún así 4.000 es mucho. Todo esto lleva a que se estudien actuaciones que a veces van tarde, pero que es para prevenir un poquito este problema de salud pública, ¿no? Igual que se hizo pues como con los accidentes de tráfico, con una campaña con unos años muy duras a veces, esa dura, campaña. Efectivamente, muy duras, pero que consiguieron reducir bastante. Es verdad que seguramente hay un umbral por debajo del cual es muy difícil conseguir que haya menos. Es imposible decir que no vaya a haber accidentes cuando hay millones de coches en la carretera, ¿no? Con el suicidio puede pasar igual, pero desde luego pensamos que estamos muy lejos todavía del umbral ese, que se puede bajar todavía mucho la cantidad de personas que se suicidan. Dentro de esas iniciativas y dentro de ese plan de prevención que el Gobierno de España está por elaborar, porque ya hablamos en aquella ocasión de que no existía un plan específico de prevención del suicidio, en otros países lo hay, y se ha demostrado que es una herramienta buena para reducir el número de ellos. Dentro de esas
por lo menos se han puesto en marcha estas cosas concretas como es y que han demostrado pues una eficacia, bueno, pues por lo menos relativa o más o menos importante, como es un teléfono accesible 24 horas, donde el que pueda tener determinadas ideas, el que se vea afectado por la muerte de una persona por suicidio, puede recurrir y tener ayuda en ese momento. Entonces, creemos que es una cosa, bueno, pues importante, solamente parcial, es una solución parcial dentro de otras que habrá que tomar, en ese plan, claro, pero es importante, sin duda, le damos importancia, sí. Claro que sí, vamos a ir cerrando, vamos a devolverle la palabra a Antonio. Sí, claro. Nos queda poco tiempo, pero bueno, Día de la Enfermería, ¿cómo se está celebrando desde el Colegio de Enfermería? Pues bien, después de los 2 años en los que la pandemia, pues bueno, nos ha obligado, pues eso, a hacer una celebración un tanto descafeinada, ¿no? Este año, pues bueno, afortunadamente ya puede ser más vistosa, ¿no? Efectivamente coincide con el nacimiento de Florence Nightingale, ¿no? Que es la matriarca de la enfermería. Fue la primera enfermera que profesionalizó la enfermería. Y bueno, pues no se me ocurre más que decir que la pandemia nos ha eclipsado, ¿no? Pero también es cierto que la pandemia ha puesto en valor la enfermera y el trabajo de enfermería. Yo invito a un análisis. ¿Podemos imaginarnos la pandemia sin el concurso de la enfermería? ¿Podemos imaginarnos las campañas de vacunación? Yo creo que estaríamos aún sumidos en la aula 1. Bueno, pues enhorabuena por ese Día de la Enfermería y por la labor a enfermeros, sanitarios, desde el área de psiquiatría, claro que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Solamente claro, respecto adelante. antes, no sé si hemos recordado el teléfono precisamente. 024. 024, exactamente, para todos los que puedan oír, que no duden en pedir ayuda. Muchas veces es muy importante, lo más importante es poder pedir ayuda, porque se sale de esas situaciones. Se puede salir de esas situaciones, el suicidio siempre es una última medida desesperada donde alguien que no ve salida, pero siempre puede haber una salida. Por eso animo a todo el mundo que pueda utilizarlo si es que lo considera necesario. Pues, si me permite, claro que sí. Al hilo de lo que dice Pablo, no olvidemos que el suicidio difícilmente busca la muerte, es un canto a la vida, precisamente, pero a una vida que la haga vivible, no unas condiciones que no sean vivibles. ¿Nos quedamos con ese mensaje? Sí. Nos quedamos. Muchísimas gracias. Pablo Lorenzo, muchísimas gracias, Antonio Barranco. A ti siempre. Muchas gracias a vosotros. Señoras, señores, nosotros nos encontramos la próxima semana. Gracias por su atención. Y una de dos.